Buenas tardes, Magíster Julia Robinson. Para nosotros del Grupo 10 es un honor poder presentarle esta exposición sobre la planificación en aulas multigrado. Nosotros sabemos que este es un tema de clave en la educación y además requiere estrategias bien estructuradas, además de creatividad, para poder atender la diversidad de estudiantes en un mismo espacio de aprendizaje. A lo largo de esta presentación o exposición, nosotros le mostraremos de manera detallada cómo hemos estructurado esta planificación multigrado para el subnivel elemental. Mi nombre, Flor Maricela Llanos Tepuz, va a presentarle de inicio los datos informativos de esta planificación. Bueno, para esto tenemos el nombre de la institución, que tenemos un nombre ficticio, que es la institución Juan Montalvo. Como le había dicho, el subnivel es elemental. El eje temático es el entorno, espacio, tiempo y objetos. La asignatura Ciencias Sociales, hemos destinado un número de estudiantes 25. El tiempo de esta planificación es de 80 minutos, nosotros somos del equipo 10 y el año lectivo en el que se desarrollará es del 2024-2025. A continuación, para empezar con la matriz del plan simultáneo, mi compañera Jennifer Arroba. Buenas tardes, Magíster Julia Robinson. Aquí les voy a explicar sobre la destreza con criterio de desempeño de segundo, tercero y cuarto año de educación básica. En la destreza con criterio de desempeño tenemos ubicar y describir la vivienda y la escuela, sus diferentes tipos y estructuras, considerando accidentes geográficos y posibles riesgos naturales con la ayuda de material cartográfico. En el criterio de evaluación tenemos, examina los posibles riesgos que existen en su vivienda, escuela y localidad. Recomiendo los planes de contingencia que pueden aplicar en caso de algún desastre natural. En el objetivo tenemos identificar y describir la ubicación y características de su vivienda y escuela, así como los diferentes tipos de estructura en su entorno, teniendo en cuenta los accidentes geográficos y los riesgos naturales, además los posibles riesgos que existen en su entorno, para proponer planes de contingencia adecuados para cada situación de desastre natural. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, Magister Julia Robinson. Mi nombre es Carmen Jocelyn León Cedeño. Les voy a hablar sobre indicadores de evaluación de segundo grado. Ubica su vivienda en la escuela y localidad de acuerdo a las estructuras accidentales geográficas y riesgos naturales y saben qué hacer en caso de un desastre natural. Indicador de evaluación de tercer grado describe la ubicación de su vivienda, escuela y localidad, otorgándole características diferenciales en cuanto a estructuras, accidentes geográficas y riesgos naturales que indiquen posibles alternativas que puedan aplicar en un caso de un desastre natural. Indicador de evaluación de cuarto grado infiere que la ubicación de su vivienda, escuela y localidad le otorguen características diferenciales en cuanto a estructurar accidentes geográficos y riesgos naturales y analiza posibles alternativas que puedan aplicar en caso de un desastre natural. Los recursos que vamos a usar en clase es mapas locales y regionales, imágenes de diferentes tipos de viviendas y estructuras, imágenes de referencia de casos de escuelas seguras, fechas de trabajo con información sobre riesgos naturales, materias visuales como carteles, videos, lápiz de colores, hojas blancas, cartulinas y materias en papelería en general. También tendremos material para el alumno de dislexia. Les voy a hablar un poquito sobre el tema, sobre lo que es dislexia.
Dislexia es un trastorno de aprendizaje que afecta la habilidad de una persona para leer y escribir. En algunos casos, hablar no es un reflejo de inteligencia de una persona. De hecho, muchas personas con dislexia son muy inteligentes y creativas. Dislexia las personas con dislexia pueden tener problemas para reconocer las palabras, lo que dificultan leer con fluidez y pueden mezclar las letras o cometer errores al leer, como invertir letras, como por ejemplo B en lugar de D. A continuación, nuestra compañera Flor Llanos, que le va a hablar sobre las estrategias. Bien, Magíster, en este caso vamos a ver, teniendo en cuenta el tiempo a usarse para esta planificación multigrado, pues tenemos dentro de los 10 minutos iniciales las actividades iniciales ahí. Estas actividades iniciales son tanto para segundo, tercero y cuarto de básica en el aula multigrado. Como primera actividad tenemos propiciar un diálogo inicial mediante preguntas detonantes tales como ¿cómo es tu casa? ¿Cómo es tu escuela? ¿Crees que podría haber algún riesgo natural cerca de tu casa o de tu escuela? ¿Qué partes de tu casa o de tu escuela crees que son más seguras? ¿Dónde podrías protegerte en caso de un terremoto o una inundación? Esperando que los estudiantes compartan sus respuestas y experiencias personales, el docente lo anotará en la pizarra a través de una lluvia de ideas. Seguidamente se presentan imágenes de diferentes tipos de viviendas y estructuras para motivar la exploración visual, en la cual los niños observan detalles como puertas, ventanas, techos y escaleras. Y además también incluimos imágenes de mapas de la comunidad y se identifican elementos geográficos. Estos pueden ser elementos naturales como ríos, por ejemplo, teniendo en cuenta que puede ser un riesgo de inundación, lagos o quebradas, montañas o colinas, bosques o áreas verdes, líneas de fallas geológicas. Elementos construidos por el ser humano, como las mismas escuelas, viviendas, calles y avenidas, puentes y túneles, y también tener en cuenta los hospitales y las estaciones de bombero más cercanos. Y también las zonas de riesgo identificadas, es decir, las áreas que están propensas a inundaciones o deslaves y lugares con estructuras vulnerables. Como lo había dicho, estas son las actividades iniciales que nos permiten hacer una evaluación diagnóstica sobre lo que conocen o los saberes previos de los pequeños. Los siguientes 20 minutos están dedicados al aprendizaje mediado, en este caso estoy hablando del segundo de educación general básica. ¿Cuál es el aprendizaje mediado? Recordemos que el aprendizaje mediado es el que se hace con ayuda del docente, mientras tercero y cuarto trabajan en aprendizaje autónomo. En segundo de básica se entrega a los estudiantes una lámina con diferentes tipos de casas y escuelas. De manera detallada explico. Las imágenes que podemos entregarles a los niños van a incluir casas de madera, cemento, adobe, ladrillo, escuelas modernas con estructuras reforzadas, escuelas antiguas con materiales frágiles, edificaciones con techos resistentes versus techos débiles, construcciones en zonas seguras versus en lugares de alto riesgo, como por ejemplo cerca de pendientes o de ríos. Para esto se les pide a los niños que observen la lámina y que respondan preguntas sencillas como ¿qué diferencias ves entre estas casas y escuelas? ¿Cuál de estas crees que es más resistente y segura? Y la razón. ¿Qué materiales crees que se usaron en esta construcción? ¿Y cuál se parece más a tu casa o a tu escuela? Una vez que hemos hecho esta primera actividad y con ayuda del docente, los niños aprenden qué lugares son más seguros en caso de un desastre natural. Por ejemplo, debajo de una mesa resistente en caso de un sismo, o lejos de ventanas o en zonas altas en caso de una inundación. Una vez que ha terminado los 20 primeros minutos guiados o de aprendizaje mediado, pasamos a los siguientes 20 minutos que serían de aprendizaje autónomo, es decir, sin la asistencia o sin la ayuda o presencia del docente.
ya que obviamente el docente pasará a guiar a los niños de tercero de básica. Para esto, como primera actividad, se les pide a los niños de segundo de básica dibujar su casa y su escuela, resaltando aspectos de su estructura y señalar los lugares más seguros. De manera detallada les explico. Se les pide que dibujen su casa y su escuela, destacando elementos como techos, paredes, ventanas y puertas. Se anima a los niños a dibujar, por ejemplo, muebles, salidas de emergencia o cualquier otro detalle que ellos consideren importante. Además, se les pide que marquen o con un color especial o tal vez con un símbolo, podría ser un círculo o una estrella, los lugares más seguros en su casa y en su escuela. Eso durante los primeros 20 minutos de aprendizaje autónomo. Dentro de los siguientes 20 minutos de aprendizaje autónomo, como parte de una actividad colaborativa, se les pide que en pareja creen un collage con imágenes de viviendas, de escuelas y escuelas seguras, imágenes que el docente les va a entregar previamente. Y que a la vez entablen una conversación para que ellos puedan explicar o conversar con su pareja por qué razón ellos eligieron cada una de estas imágenes, es decir, den una razón, un argumento mientras ellos conversan del por qué consideran que estas imágenes de esas escuelas o colegios que eligieron, perdón, escuelas o viviendas que escogieron para su collage, porque ellos consideran que esa es segura, teniendo en cuenta que ya previamente revisaron qué es o qué podría ser un lugar, una escuela o una vivienda segura. Bien, luego vienen las actividades de cierre que indicaremos hasta el final. Mi compañera Jennifer Arroba le va a explicar cuáles son las estrategias que hemos escogido para el tercero de básica. Dentro de las estrategias de aprendizaje autónomo, en pareja ubican en un mapa la escuela y sus casas y marcar elementos naturales alrededor. Pueden ser montañas, ríos, bosques, lagos, valles, colinas, etc. También pueden incluir parques, jardines u otras áreas naturales que tengan cerca. Esto le permite tomar conciencia de cómo el entorno natural influye en su vida cotidiana. Luego, entablar una conversación para describir cómo creen que afecta su entorno. A través de esta conversación, los estudiantes tendrán la oportunidad de analizar y comprender cómo los recursos naturales influyen en sus vidas y cómo las características del entorno natural pueden generar ventajas o desafíos. Además, pueden reflexionar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. En el aprendizaje mediado, con la ayuda del docente, identificar riesgos naturales de la comunidad y posibles medidas de seguridad. El docente inicia la actividad guiando a los estudiantes en la identificación de los riesgos naturales que pueden estar presentes en su comunidad. Puede usar ejemplos, los desastres que hayan ocurrido o algunos riesgos que podrían ser terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra. El docente puede preguntar a los estudiantes si conocen algún desastre natural que haya sucedido en su comunidad, para que empiecen a pensar en situaciones reales. Luego el docente guía a los estudiantes a reflexionar sobre las medidas de seguridad que podrían tomarse. Tenemos para terremoto, colocar muebles pesados de manera segura, tener un kit de emergencia y saber cómo, dónde refugiarse. Tenemos debajo de las mesas estructuras fuertes. Para inundaciones tenemos evitar vivir cerca de los ríos, conocer las rutas de evacuación, tener un plan para subir a un lugar seguro. Para deslizamiento de tierra, evitar áreas de alto riesgo y asegurarse de que las viviendas están construidas en lugares seguros. El docente puede hacer preguntas. ¿Qué harías si sientes un terremoto? ¿Dónde irías si hay una inundación? ¿Qué sabes? ¿Qué debes tener en casa si ocurre un desastre? A partir de esta reflexión, los estudiantes comenzarán a tener ideas sobre las medidas que podrían incluir en su puzzle de prevención. Aquí tenemos también que los estudiantes van a elaborar un puzzle de prevención.
Los estudiantes dibujan diferentes escenarios de desastres naturales en hoja o cartulina y sus posibles medidas de seguridad y prevención. Seguidamente las cortan en piezas y luego la intercambian con sus compañeros para construirlas mientras discuten la medida de prevención adecuada. ¿Sí? Como observamos en la imagen. En los 20 minutos tenemos un aprendizaje autónomo, que es elaborar un esquema de riesgo en su entorno y lo presentan ante la clase. Un dibujo central con flechas, cada riesgo se conoce con sus efectos y forma de prevención descritos en una palabra o frases cortas, como observamos allí en la imagen. A continuación, mi compañera Carmen. Y ya su micrófono, Carmen, porfa. Ya. Le voy a hablar sobre la estrategia de cuarto. Los 20 minutos de aprendizaje autónomo. Observa mapas con diferencias y accidentes geográficos y argumenta de manera escrita cuál cree que es el mayor peligro de su comunidad. Cada estudiante recibe un mapa de su comunidad o de Ecuador. De manera autónoma, observa y analiza los accidentes geográficos más cercanos a su localidad, como ríos, montañas, llanuras, volcanes o zonas costeras. Sin la ayuda del docente, los niños responden en su hoja de trabajo preguntas como: ¿cuáles son los accidentes geográficos más cercanos de tu comunidad? ¿Qué desastres naturales podrían ocurrir en la zona según el mapa? ¿Tu comunidad ha sido afectada por algún desastre natural antes y cuál? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si ocurre un desastre natural en tu zona? Redacción del argumento. Con base a su respuesta, los niños escriben un breve párrafo donde explica cuál cree que es el mayor peligro de su comunidad y por qué. Se les indica que estructure un texto con frases como: cree que el mayor peligro de la comunidad es, ahí le puede poner el volcán. ¿Y por qué? Porque es el mayor peligro, porque generan riesgo o contaminación, caída de ceniza. O prevenir este peligro. ¿Qué podríamos prevenir? Podríamos preparar, podríamos preparar nuestro kit de emergencias, prevenir tener cerradas las ventanas o proteger fuentes de aguas. En los, en los otros 20 minutos de aprendizaje autónomo, trabajar en grupos para proponer soluciones a estos posibles riesgos naturales y crear un plan de contingencia básico para su escuela o comunidad. Cada grupo selecciona un riesgo específico en el que quiere enfocarse. Dentro del grupo, los niños discuten de medidas podrían tomarse para prevenir o minimizar el impacto de ese riesgo. Se le guía a pensar en acciones concretas como: si ocurre un terremoto, debemos refugiarnos bajo una mesa residente. En caso de inundaciones, debemos conocer las rutas de evacuación. Para evitar incendio, es importante no jugar con fuego y conocer dónde están los exteriores. Cada grupo elabora un plan de contingencia básico para la escuela o comunidad. El plan debe incluir riesgos naturales identificados, acciones preventivas ante el desastre, paso a seguir durante la emergencia, medidas de seguridad después del evento. Puede presentarlo de forma escrita o con un esquema visual, mapa de evaluación o diagrama de paso, etc. Les voy a hablar también los 20 minutos más del aprendizaje mediado, donde socializa su propuesta de seguridad en caso de desastre y recibir retroalimentación del docente. Presentación de los planes de contagio
Cada grupo expone su plan de contingencia antes la clase. Explica qué riesgo natural elaboran, cuáles son las medidas de prevención y qué hacer antes y durante y después del evento. Discusión y análisis. Los demás compañeros pueden hacer preguntas o comentarios sobre la propuesta presentadas. El docente interviene cuando sea necesario para corregir conceptos erróneos o implica la información. Se enfatiza la importancia de la prevención y la organización ante el desastre. Retroalimentación del docente. Se destaca lo positivo de cada propuesta y sugerencias mejoras. Se aclaran dudas y refuerzan las ideas claves con ejemplos o experiencias reales. Conclusiones generales. Se hace un resumen de las mejores estrategias planteadas por los grupos. Se invita a los estudiantes a reflexionar la importancia de la prevención en su vida diaria. A continuación, mi compañera Flor Llanos para terminar nuestra exposición. Bien, como usted ha visto, Magíster, se ha trabajado de manera intercalada. Primero la docente o el docente trabaja en aprendizaje mediado con segundo, continúa con tercero y finalmente va con cuarto de básica el aprendizaje mediado y a la vez se intercalan con los aprendizajes autónomos de acuerdo a la edad y de acuerdo a sí, a la edad. Finalmente, los 10 últimos minutos están dedicados a actividades de cierre a C para los 3 grados, así como se hizo con las actividades iniciales. Entonces, las actividades que se proponen son, cada grado comparte sus aprendizajes con el resto del grupo. Además, se hacen preguntas como, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? A través de una reflexión guiada, es decir, una reflexión en la que el docente interviene. El docente refuerza las ideas claves sobre riesgos naturales y planes de contingencia, asegurándose que todos los estudiantes comprendan la importancia de la prevención. Y finalmente, o mejor dicho, como parte de todo este plan, se observa la participación activa y se realiza preguntas dirigidas para verificar la comprensión del tema como parte de la evaluación formativa de esta clase. Magíster Julia Robinson, este ha sido la exposición de la planificación multigrado del equipo número 10. Mi nombre es Flor Marisela Llanos, mi compañera Jennifer Arroba y Carmen León. Le agradecemos por su atención. Esperamos que tenga un buen día. Gracias. Gracias.